Ya he hablado del éxito de las boybands creadas por productores mediante castings y todo lo que hay detrás de eso. Que no tenían mucha libertad, que les hacían trabajar muchas horas, que no decidían de temas artísticos, que no participaban en la planificación de sus giras, que les escribían sus canciones, que les decían cómo comportarse, de qué hablar, cómo ser en algunos casos, y en otros más extremos les decían qué comer y les controlaban su peso. Y este caso en particular excedió todos los límites. Les hago una pregunta: ¿por qué creen que no hay tantos programas de niños o grupos musicales conformados por menores como los había antes? Porque se empezó a descubrir que muchos de esos niños que aparecían contentos en la pantalla o en escenarios ocultaban abusos y explotación. Ejemplos puedo dar varios, de padres y madres que querían hacer dinero con sus hijos, como lo ha escrito Janet McCarthy en su libro, de productores que les hacían trabajar largas horas y los maltrataban, y de casos más perturbadores, en donde ya empezamos a hablar de pedofilia. Hoy voy a hablar de uno de los casos que sonó bastante en este año, un caso que hasta el día de hoy todavía sigue en disputa legal. Un caso que en su momento era tal la represión que había con sus protagonistas que cualquiera que hablara del tema era tratado de desagradecido, mentiroso y carecía de casi cualquier apoyo judicial. Los denunciados tenían socios en la justicia y muchos contactos. Sin más preámbulos, vamos a hablar de Menudo, la boyband latina más exitosa de la historia. Por si quizás no lo conoces, Menudo fue un conjunto juvenil conformado por 5 adolescentes o preadolescentes, pero este tenía una particularidad. Cada vez que uno de ellos pasaba los 15 años, le crecía el vello facial o le cambiaba la voz, era reemplazado. Esto provocó que más de 30 personas pasaran por la banda. Su éxito fue una locura, llegaron a vender más de 20 millones de discos e impactaron a nivel mundial. Pero detrás del éxito se escondía una muy oscura historia. Además de decirles todo lo que tenían que hacer, los jóvenes eran sometidos a largas jornadas laborales. Dormían poco, comían mal y no recibían atención médica adecuada. Trabajaban enfermos y con fiebre, no importaba. Ángelo García, uno de los ex integrantes, contó que pasó gran parte de su tiempo en la banda enfermo y no lo dejaban recuperarse. Un día estaba en su camerino cuando de repente le empezó a doler mucho la panza y fue a decirle a su productor, Edgardo Díaz. Para su sorpresa, este le respondió que no le mienta, que eso era porque no quería trabajar. Horas después comenzó a vomitar sangre y quedó inconsciente. Recién ahí decidieron llevarlo al hospital. Jonathan Montenegro declaró que trabajó con hepatitis y fiebre. Aparte de esto, también había maltrato físico. Esto último fue ratificado por Raúl Torres. Los golpes y los insultos eran algo común. A uno de sus compañeros lo agarraron de los pelos y a él le llegaron a decir que no servía, que era una basura y que fácilmente podían reemplazarlo. Sin embargo, esto no es nada con lo que viene a continuación. Ángelo García también manifestó lo siguiente. Un día, un hombre de la producción le dio alcohol hasta el punto en el que perdió el conocimiento. Cuando despertó, estaba desnudo, sangrando y con quemaduras en la cara. Habían abusado de él. Esto no fue solo una vez, fueron varias. La situación de cada uno fue diferente, no todos llegaron hasta ese extremo. Había favoritos. Muchos de ellos venían de hogares de pocos recursos y eran los que mantenían a su familia. Por eso, a pesar de los maltratos, decidieron quedarse. Este fue el caso de Roy Rosselló. Roy entró al grupo solo porque le gustaba al productor. Vivía cerca de las oficinas de Edgardo y lo vio. Díaz lo seducía con regalos y le decía que iba a ser famoso y a ayudar a su familia. Un día, Edgardo tocó la puerta con un maletín y habló con su madre de la oportunidad. Ella conversó con él y le dijo: hacelo por mí, por tus hermanos, es para que tengamos una vida mejor. Luego firmó el contrato y se tuvo que ir con ese señor. Cuando iban de gira, él dormía en la misma habitación que Díaz, y obviamente ya saben lo que pasaba. Me dijo: tú, que sea la última vez que yo te vea con una mujer porque tú eres mío. Yo no te voy a compartir con nadie. Y yo te voy a enseñar para que tú no lo hagas más. Al mismo tiempo me pegaba y me vio. Ahí después, como si no hubiera hecho nada, como si todo estuviera bien. Ahora cúbrete todos tus hematomas y vete a ensayar.
que está todo bien, yo te quiero, yo te amo, tú eres mío. Él era un loco, un psicópata. Esto duró 2 años. Quiso quitarse la vida en varias oportunidades. Hoy en la actualidad algunos se animaron a hablar. Los testimonios y testigos son muchos. Sin embargo, lo más probable es que Edgardo y sus cómplices sigan libres porque los casos prescribieron. El único que sigue en disputa legal es Roy Rosselló porque lo suyo también pasó en Estados Unidos y allá la pedofilia no prescribe. Y así fue el infierno al que fue sometido una de las boybands más exitosas de la historia. Gracias por ver este video hasta el final, suscríbanse, activen la campanita para que les pueda avisar cuando subo nuevo contenido, den un like y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.